El día de hoy estaremos aprendiendo en el libro de los Hechos. Estaremos leyendo y meditando todo lo que podemos encontrar en este libro. Para mí es uno de mis libros favoritos porque este libro tiene una conexión, tiene un vínculo con los 4 evangelios y también conecta con las cartas y los libros del Nuevo Testamento. Así que en el libro de los Hechos vamos a encontrar toda la historia desde que comenzó el principio de la iglesia. Vamos a estar viendo la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, sus instrucciones para los apóstoles, los discípulos, y vamos a estar viendo cómo a través de este libro se desarrolla el comienzo y el progreso de la iglesia, de dónde se hace y se forma con los primeros creyentes. Así que vamos a comenzar con los hechos acerca los hechos acerca del libro de los Hechos, ¿verdad? Este libro lo escribió Lucas, el autor del Evangelio de San Lucas también. Él mismo lo escribió, es la continuación, lo que acabamos de comentar. Dentro del libro de los Hechos tenemos aproximadamente 30 años, 3 décadas de la historia de la iglesia, que se fueron añadiendo las personas en el comienzo con los apóstoles y los primeros creyentes. Tenemos toda esta información acerca de todo lo que sucedió por aproximadamente 30 años. El énfasis de este libro, del libro de los Hechos, es la llegada del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en todos los creyentes. Ese es el centro de lo que vamos a encontrar en este libro. Y la narración que vamos a ir viendo va en orden. Comienza, ¿verdad?, el inicio de la iglesia. Luego vemos al apóstol Pedro, que es el encargado de hacer todo lo que es la misión de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Luego vamos a ver la dispersión de la iglesia, que se dispersaron los creyentes por Samaria y por Judea. Y también vamos a estar viendo ya cuando vemos al apóstol Pablo, que su nombre anterior era Saulo. Vamos a ir viendo todo ese desarrollo en este tiempo de estudio y de meditación del libro de los Hechos, ¿verdad? Todos los viajes del apóstol Pablo llevando la predicación del evangelio a los gentiles, ¿verdad? Entonces ya vimos que Hechos establece ese vínculo, esa unidad con los evangelios y con las cartas del apóstol Pablo. El propósito de este libro, ¿verdad?, como ya lo dijimos, es que aprendamos cómo el Espíritu Santo se manifestó en todos los creyentes, confirmó a la iglesia y se conformó la iglesia con la venida del Espíritu Santo. Este libro, ¿verdad?, se escribió aproximadamente entre el año 60 al 69 después de nuestro Señor Jesucristo. Y ya vimos el primer propósito de él es que conozcamos al Espíritu Santo y que vayamos aprendiendo cómo él fue manifestándose en cada una de las etapas y el progreso de la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a comenzar leyendo unos versículos que vienen en el Evangelio de según San Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 28 versículo 19, porque aquí es donde se hace esa unión. Nuestro Señor Jesucristo entrega la gran comisión a los apóstoles, a los discípulos, y les dice en Mateo 28, capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí es donde nuestro Señor Jesucristo da la instrucción, y quiero compartir también con ustedes esta misma instrucción, pero desde el punto de vista del Evangelio de San Marcos. San Marcos añade unas palabras que son, para mí me encantan, me llena de esa esperanza, de esa fe. Y las vamos a ir viendo, así como lo dijo en el Evangelio de Marcos y en Lucas. Cuando entremos ahorita en el libro de los Hechos, vamos a ir viendo cómo estas palabras se hicieron vivas, se hicieron realidad en los apóstoles y en los creyentes.
En Marcos, nuestro Señor Jesucristo sigue dando la misma instrucción, pero añade otras palabras y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí nuestro Señor Jesucristo da una información total, fundamental para los creyentes. El que crea y sea bautizado, ¿verdad?, será salvo. Dice, pero luego dice, el que no cree ya está condenado. Pero vamos a ver qué sigue diciendo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, recordemos, está hablando nuestro Señor Jesucristo, en mi nombre, ¿verdad?, dice él, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si se beben alguna cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta gran comisión, esto que nuestro Señor Jesucristo habló, que hace la conexión con el libro de los Hechos, se vio una realidad, se vivió. Los apóstoles vivieron todo esto. En el nombre de Jesús se hacía toda obra, todo milagro. Entonces, vamos entonces ahora sí a entrar en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y vamos a ver en Lucas también. Primeramente vamos a ver Lucas, para ver ahí la última palabra que Jesús les dio, es Lucas 24:40. Vamos a leer aquí para entrar ya en el capítulo 1 de los Hechos. Y diciendo esto, nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver, Lucas 24:40. Déjenme ver porque creo que Lucas 24:40. Vamos a encontrar aquí. Sí, entonces dice aquí, Lucas 24:40, dice, perdón, es 49, por eso que no me conectaba. Dice aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Versículo 49, es por eso que no conectaba. Aquí nuestro Señor Jesucristo está por ascender al cielo y les dice a los apóstoles y a los discípulos que la promesa que él, ¿verdad?, prometido de parte del Padre, que se queden en Jerusalén porque es donde la van a recibir. Entonces vamos a hacer ahora sí la conexión. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a leer ahora sí aquí la promesa del Espíritu Santo. Y comienza Lucas dando un recuento de cómo es que escribió este libro. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, él escribe a este personaje, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas dice que en el primer tratado se refiere al Evangelio de San Lucas. Él hizo todo este registro de las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo y dice que él registró cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo con ellos durante 40 días, que acabamos de leer en Lucas. Antes de la ascensión, Jesús dice, vayan, quédense en Jerusalén, ahí van a recibir la promesa. Y Lucas registra todo esto en el capítulo 1, versículo 4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí en nuestras Biblias tenemos usualmente en color rojo las palabras que nuestro Señor Jesucristo pronuncia, las tenemos en rojo. Él menciona a Juan. Recuerden que en el tiempo de Juan el Bautista, él bautizaba con agua y hacía el llamamiento a las personas para el arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo dice,
Juan bautizó con agua, pero viene una nueva etapa en la iglesia. Después de que Jesús asciende al cielo, viene un nuevo tiempo para la iglesia y dice Jesús que el Espíritu Santo va a bautizar a las personas, ¿verdad? Con su Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lucas nos narra aquí nuevamente la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue que sucedió, y vamos a ver esa conversación que tuvo con los apóstoles y los discípulos antes de irse al cielo. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos tenían una preocupación y vamos a hablar un poquito de lo que estaba en contexto. ¿Por qué ellos le preguntan, ¿restaurarás el reino, verdad, en este tiempo a Israel? Porque recuerden que ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Ellos esperaban un libertador, ellos esperaban, ¿verdad?, que viniera su libertador con un ejército, que tomaran el poder de nuevo. Y cuando ellos dicen el reino a Israel, recuerden que vimos que el pueblo de Israel, ¿verdad?, tuvieron sus reyes, ellos fueron gobernados por reyes. Entonces estas personas todavía seguían con el anhelo y el corazón de que se siguiera la descendencia de los reyes de Israel. Entonces por eso le preguntan, ¿vas a restaurar el reino a Israel? ¿Vamos a tener otra vez reyes? ¿Vamos a ser gobernados por reyes? Y Jesús les responde, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Prácticamente nuestro Señor Jesucristo está diciendo, no te preocupes por eso. Hoy estamos entrando en el tiempo donde las personas necesitan escuchar quién es el Señor, quién es Jesucristo, para qué vino, el significado y el propósito de su muerte y su resurrección, y da una promesa nuevamente, las vuelve a reafirmar. Miren, 1:8, Hechos 1:8, pero recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y gracias a esa promesa, ustedes y yo, nosotros estamos aquí por esta promesa, porque hasta lo último de la tierra llegó el Evangelio, y es por eso que hoy nosotros gozamos de esa promesa de la salvación de nuestras almas, de la esperanza de una vida eterna para siempre con el Señor. Entonces vamos a continuar, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y aquí tenemos otra promesa de parte del Señor, y los ángeles la están ya mencionando aquí. Dice, así como lo vieron ir, Él va a regresar. Y esa es parte de nuestra fe, que Él va a regresar una vez más, ¿verdad? Viene una segunda venida, y aquí los ángeles ya están dando esta información a los apóstoles. Dice, hey, Él va a regresar de nuevo. Miren, vamos a entrar en el versículo 12, vamos a ver, muy obedientes los apóstoles y los discípulos. Dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Aquí vemos ya la obediencia de ellos, ¿verdad? Se van rápidamente. Jesús les dijo, quédense en Jerusalén, vayan para allá, ahí permanezcan. Y vamos a ver entonces el versículo 12, dice aquí que ellos regresaron a Jerusalén, y nos da un dato muy interesante. Dice que la distancia desde el monte del Olivar a Jerusalén era como un día de reposo, y nosotros investigamos qué significaba esto, ¿verdad? Entonces la expresión un día de reposo en lo que es
la cultura de los judíos, ¿verdad? Es más bien, no es en tiempo, sino es en la distancia. Y dice que aproximadamente era un trayecto de 0.6 millas o 1 kilómetro, 1.1 kilómetro de distancia. Y dice que se le menciona como el camino de un día de reposo, porque incluso en un día de reposo caminar esta distancia estaba permitido de lo que eran las reglas para lo que era el día sábado. Así que ellos regresaron, se quedaron aproximadamente en tiempo, dice ahorita en la actualidad, que son como unos 15 a 20 minutos caminando. Podemos llegar. Entonces ellos hicieron esa distancia, llegan a este lugar y dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Aquí menciona a los 11. Dice que llegan al aposento alto, allí permanecen. El versículo 14, miren que esto es hermoso. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí ya saben, directamente se está refiriendo a María, la Virgen, su mamá de nuestro Señor Jesucristo, que también ella estaba junto con los apóstoles, los discípulos, y menciona a los hermanos de Jesús, que todos ellos también estaban ya ahí esperando esa promesa. Tenemos aquí una enseñanza: perseverancia, unánimes, no había ningún pensamiento contrario, todos estaban unánimes y estaban en oración y ruego. Esa es la actitud que tuvo el comienzo de estas personas y es la que Dios sigue queriendo para nosotros. Es la que sigue Dios como un diseño, que todos perseveremos en la unidad, no solamente en la iglesia, sino en nuestros hogares, que haya unidad, que haya armonía, que haya oración y que siempre se estén presentando las oraciones delante del Padre. Hasta aquí vemos la estructura de la iglesia, ¿verdad? Vimos la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, vienen ellos, obedecen, permanecen juntos orando y rogando por la promesa que nuestro Señor Jesucristo les hizo. Y es que vamos a estar viendo cómo se fue estructurando y cómo el libro de los Hechos nos va mostrando situaciones que ellos vivieron y que tuvieron que actuar de acuerdo a Dios, como Dios ordenaba, ¿verdad? Entonces los vemos ahí a todos, nos imaginamos un poquito, imaginémonos, están en el aposento alto, todos están juntos, todos esperando la promesa del Señor. Y ya empiezan ellos a, ¿verdad?, tener las situaciones que suceden en la vida. El versículo 15 nos va a mostrar una de ellas. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Aproximadamente 120 personas, ¿verdad? Entonces nos habla de María, la mamá de Jesús, sus hermanos, los 11 apóstoles y las demás personas que estaban esperando esta promesa, aproximadamente 120. Y dijo Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Aquí sucede algo precioso. Pedro se sabe la escritura. Pedro trae la profecía que dice que por boca de David, recuerden los salmos que David escribió siempre. Es muy hermoso, por eso él dice aquí, el Espíritu Santo habló por medio de David. Ya el rey David había dado esta palabra en los salmos guiado por el Espíritu Santo, y dice Pedro en el versículo 18, dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Versículo 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre.
Aquí, mire, tenemos esta información que no la vamos a encontrar en los evangelios. En los evangelios sabemos que Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo, sabemos que recibió dinero por hacer, ¿verdad?, esta acción, pero es muy especial que el apóstol Pedro nos dice que él se cayó de cabeza, que se reventó por la mitad y que sus entrañas se derramaron. Esta información no la encontramos allá. Así que yo los animo, aquí voy a aprovechar este momento, los animo que continúen leyendo la escritura. Cuando la leemos constantemente, vamos aprendiendo tanto y recibiendo conocimiento y el Espíritu Santo nos va enseñando. Así que el apóstol Pedro dice, miren, todo esto estaba anunciado. Sucedió así, el versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Ya esta profecía se cumplió en Judas y Pedro viene y la menciona y les recuerda. Entonces dice el versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí quiero comentar algo, ¿verdad? Que yo sé que a lo mejor alguno de nosotros nos vamos a preguntar, que yo me lo pregunté. Echaron las suertes, ¿cómo era la forma que echaban las suertes y por qué lo hacían? ¿Verdad? Vamos a explicar este dato interesante acerca de la elección, ¿verdad? De ya no estaba Judas y Pedro es guiado por el Espíritu Santo y dice, necesitamos a otro. Y hay una clave aquí, dice él, que él es la persona que eligieran, tenía que haber sido de los que andaban con ellos. Dice aquí, él menciona, desde que comenzó el ministerio de Juan el Bautista hasta el momento que nuestro Señor Jesucristo fue recibido en el cielo. Esa persona tenía que haber andado con ellos, aunque su nombre no fuera muy conocido o no se había escuchado, esa persona tenía que tener esos requisitos, que hubiese andado con ellos durante todo el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estaba. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos muchas referencias que cuando ellos necesitaban saber una respuesta de parte de Dios, utilizaban esos medios. Podían ser, ¿verdad? En el tiempo de los sacerdotes tenían, ¿verdad?, el Urim y el Tumim, que eran las piedritas, se movían y entonces ellos recibían la respuesta de Dios. Pero más que nada, no quiero que nos enfoquemos en los objetos que ellos utilizaban. Pudieron haber sido piedritas, palitos. En sí lo importante que nosotros vemos, y es aquí en el versículo 24, que es el modelo desde el Antiguo Testamento hasta este momento. Orando dijeron, aquí la clave es la oración. Orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Esta es la clave. No los palitos, no las piedritas. La forma de que se utilizaba para buscar la respuesta de Dios se hacía, pero más importante y la base de la respuesta es la oración, que se dirigía directamente al Padre diciéndole cuál de estos tú quieres que sea. Vemos a David en el Antiguo Testamento preguntando, Señor, ¿voy a la guerra? No voy. Y dándole el sacerdote la respuesta. En sí no es tanto lo que se usaba. Así que vemos aquí, y otro dato muy importante. Este es el capítulo 1 y el versículos últimos que estamos viendo, el 23 al 26, este evento donde Pedro dice, necesitamos permanecer los 12, vamos a elegir a uno. Ven respuesta del Señor, versículo 26 dice que la suerte, la respuesta de Dios, de parte de Dios, dice que cayó sobre Matías. Y este fue contado con los 11, fue contado ya en el lugar de Judas. Pero
quiero mencionar algo muy importante. Este último versículo, capítulo 1, es la última vez que se ve este evento, tomando palitos o piedritas para consultar la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Es la última, porque en el capítulo 2, que vamos a ver en nuestra siguiente enseñanza, vamos a ver cómo el Espíritu Santo vino sobre cada uno de los creyentes, y yo creo fielmente que por eso esta es la última vez que se mira que los apóstoles hicieron uso de este método para consultar a Dios. Porque cuando el Espíritu Santo vino sobre cada uno de ellos y sigue su ministerio vigente y actualizado con nosotros, no necesitamos nada más. Lo único que necesitamos es el versículo 24, que es clave: seguir orando, pero ahora no necesitamos nada de materiales, nada, piedritas, palitos. Es únicamente la oración, la lectura de la palabra del Señor, y nosotros vamos a recibir respuesta, la guianza en cuestiones tales como esta. Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago, mi Señor? ¿Qué respuesta doy? Ahora nosotros vamos a tener el Espíritu Santo. Así que esto quería compartirlos con ustedes, ¿verdad? Se ve, es la última vez que se utiliza este método, y sabemos por qué, porque más adelante vamos a ver la ayuda directa del Espíritu Santo. Entonces, aquí terminamos, ¿verdad? Esta meditación, esta enseñanza, el comienzo de la iglesia. Ya vimos, para hacer un recuento y de las cosas, ¿verdad?, que el Señor, a nuestro Señor Jesucristo nos dijo, Hechos 1:8, vas a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. ¿Para qué? Para que seamos testigos de su evangelio. Y él mencionó en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vimos capítulo 1, versículo 14, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y vemos el último evento donde ellos se dirigieron de esta manera para recibir dirección del Espíritu Santo. Así que yo espero que este mensaje sea de grande bendición para tu vida, que lo sigas meditando, lo sigas leyendo. Seguimos aprendiendo cómo fue el comienzo de la iglesia a través del libro de los Hechos. Que Dios los bendiga.